Efesios capítulo 5. ¿Lo tienen ya? Sí, muy bien. Dicen los dos primeros versículos, es lo que vamos a ver hoy día, los dos primeros versículos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el gran mensaje del Señor en esta tarde. Y nos dice ahí ser imitadores de Dios. Por eso es que le puse como título allí, un poquito se ve hoy día, imitando a Dios el Padre. Y sabe, hablando de imitar, en una oportunidad, no hace mucho tiempo, en Oregon, en Estados Unidos, fue un conductor de UPS, de estos que llevan los deliveries, y llamó a la puerta de la casa para entregar entonces el paquete que llevaba, y cuando golpea, escucha de adentro que dicen, ¡ayuda! 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 Entonces, ¿qué hizo el hombre? Lo que tenía que hacer, directamente llamó a la policía. A los pocos minutos llega la policía al lugar, derriba la puerta y entra y ve que la víctima era un loro. Y el loro se llamaba Diego. No sé si se llama todavía. Pero cuando contactaron al dueño, aparentemente Diego, o el loro, imitaba a las personas. Y aparentemente imitaba hasta los perros, como ladran los perros. Que uno puede decir, bueno, sería conveniente si estás cerca, solo en tu casa, que el loro imite, ¿cierto?, al perro, te sentís más seguro. Pero también imita a los gatos. Y bueno, eso no tiene mucho de seguridad que digamos. Pero sobre todas las cosas dice que el loro repetía muchas frases que en la casa se decían, o palabras que en la casa se decían. Ahora, cuando pensaba en esto, ¿no? De un loro que imita, digo, si nosotros tuviéramos un loro en casa, ¿qué diría? ¿Qué imitaría de cada uno de nosotros? ¿Alguno gritaría el loro? ¿Alguno diría malas palabras? ¿Qué es lo que diría? Y he llegado a la conclusión de que por eso ninguno de nosotros tenemos un loro. Pero Efesios capítulo 5 nos dice los dos primeros versículos, sed pues imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. Ahora, para entender esta carta, es la carta de Pablo a los hermanos que estaban allí en Éfeso. Éfeso era una ciudad, para que entienda un poquito el contexto, era donde lo que actualmente se conoce como Turquía. Un lugar donde tenía mucho acceso a las personas para llegar allí, porque tenía puertos marítimos y había mucho movimiento de personas, muchísimo. Y había mucho cambio, comercio. Entonces había cantidad de gente. Y cuando ustedes ven que hay mucha gente, más abunda el pecado. Más abunda la gente, más abunda lamentablemente el pecado. Y también recuerden que Éfeso era la sede, si se quiere, de toda el Asia de la diosa Diana. Así que muchos venían a adorar a Diana, había mucho movimiento allí de personas y ellos se sentían muy orgullosos de esta diosa. Por eso es que Pablo ve la necesidad, la urgencia de escribirle a esta gente y mostrarles, ¿cierto?, que tengan cuidado de no ser absorbidos una vez más por la manera pasada de vivir. Estos son creyentes. Pablo le escribe a los santos, a los creyentes, ahí en Éfeso. Y entonces uno de los motivos que Pablo le escribe es justamente para que no vuelvan atrás. Porque es muy fácil imitar a este mundo. Es muy fácil tomar la forma de este mundo. Ahora, algo también y ojo, no significa que porque seamos creyentes no vamos a caer en pecado, no, pecamos. Y el hecho de que seamos creyentes no significa que no podamos volver a vivir la vida pasada, ¿cierto? Que tener mucho cuidado, por eso es que la palabra nos insta siempre a estar atentos, a ser sobrios, a no dejarnos llevar por cualquier corriente, por cualquier filosofía. Así que es una realidad esa.
Y no podemos estar jugueteando con el pecado, porque mientras nosotros podemos estar jugueteando con el pecado, nuestras vidas van a ser influenciadas por el mundo, allí afuera, en vez de por la palabra de Dios. Mire, la ecuación es simple. Donde se produce la mayor influencia en tu vida es donde va a tener el mayor impacto entonces. Si es la palabra de Dios o es las cosas de este mundo. Y sabes que es tan fácil, y me he dado cuenta cómo hoy en día, sobre todo en estas últimas generaciones, qué fácil se han dejado dominar por lo que está de moda. Qué fácil se han dejado dominar. Y digo dejado porque no me he dejado. Honestamente, en eso no me dejo dominar. Tal vez tengo otra falla, pero no esa. De dejarme dominar por las redes sociales. Porque o te gusta esto, o te gusta lo otro, y lo están llevando como de las narices, así como un gancho para donde quieren las redes sociales. Dice la palabra del Señor que no nos tenemos que adaptar, no tenemos que tomar esa forma. Bien dice Pablo escribiéndole a los Romanos, capítulo 12, ustedes recuerdan ahí el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Está diciendo, no imiten las cosas de este mundo, no tomen la forma de este mundo. Creyente tiene que ser diferente, no tiene que tomar la forma de este mundo. Es por eso que Pablo, si miramos un poquito el contexto, antes de llegar a estos dos versículos, acompáñenme allí, miren el capítulo 4 y vamos a ver un poquito el contexto. Vamos a ver un poquito la línea de pensamiento del apóstol. Mire, dice allí, Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ese hombre que estaba contaminado por el mundo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ahí nos sigue diciendo, mire, versículo 25, desechando mentiras. Versículo 27, no dando lugar al diablo. Versículo 28, no robando, no hurtando. Versículo 29, no hablando palabras corrompidas, no diciendo malas palabras. Versículo 30, no contristando el Espíritu Santo. Déjeme hacer un pequeño paréntesis. No es que el Espíritu Santo se va a ir de nosotros, porque una vez que lo hemos recibido a Cristo, el Espíritu nos ha sellado, formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y nada, el Señor no se va más de nosotros, estamos ahí. Pero cuando no hacemos lo que el Señor quiere, no obedecemos a Dios, contristamos ese Espíritu. En otra parte dice que apagamos el Espíritu. Miren, versículo 31. Entonces dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, toda malicia. Al contrario, desechando todos esos pecados, entonces, nos dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así pues, entonces sed imitadores de Dios. ¿Se dan cuenta qué hermoso que es cómo la armonía y cómo nos viene trayendo entonces la dinámica del pensamiento de Pablo? Dice, sed imitadores de Dios. Ahora, imitar a Dios, pensaba yo, wow, esa es una valla que nos queda muy, muy alta, ¿no? Muy difícil de hacer, porque ciertamente yo puedo imitar a algunas personas, puedo imitar a algunos personajes, algunas cosas. Bueno, así como el loro imitaba al perro, yo también puedo hacer como un perro, puedo hacer como un gato y tantas cosas, ¿cierto? Pero cuando habla acá de imitar a Dios, wow. Ahora vamos a comenzar con la definición, ¿qué significa imitar? Y se los puse en la pantalla, si ustedes miran ahí. Imitar, actuar, comportarse o hacer algo semejante de otra persona o cosa. Reproducir de forma exacta o muy semejante. Esa es la definición. En otras palabras, seguir el modelo.
copiar la manera de hablar o la manera de actuar de una persona, los gestos de una persona. Ahora sabemos muy bien que si pasas mucho tiempo con el mundo, vas a ir tomando la forma del mundo. Vamos a ir adaptándonos y vamos a ir haciendo lo mismo que el mundo está haciendo. Por eso es que la exhortación nos dice en el versículo 2, cuando dice acá, y quiero que vean bien cuál es el pensamiento de Pablo. Pablo dice, imiten a Dios, ¿pero en qué? ¿Cómo? Bueno, nos dice el versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y me gusta porque esta es la primera manera en que Pablo nos dice que nosotros tenemos que imitar a Dios. ¿Cómo que nos dice ahí? Bueno, en el amor. Más adelante Pablo nos va a decir diferentes cosas en este capítulo. Vamos a estudiar todo el capítulo 5, porque quiero llegar al final sobre todas las cosas. Ya después, en otras semanas, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Pero Pablo quiere que imitemos a Dios y luego se refiere a Jesucristo. Y uno dice, ¿no es interesante? Dice, como Jesús nos amó. Y esta es una declaración de la deidad de que Jesucristo es Dios. Porque dice, imita a Dios. ¿Cómo? Imitando a Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Imita a Dios imitando a Jesucristo y haciendo lo que Él hizo, como también Cristo nos amó. Ahora, tenemos que imitar ese amor para con todos, para con todas las personas. ¿Cómo nos amó Cristo? Bueno, dice ahí, se entregó a sí mismo por nosotros. Así que eso significa que nos amó, pero nos amó sacrificialmente. Y esa es otra palabra clave, sacrificialmente. Jesucristo nos amó y murió en la cruz para mostrarnos ese sacrificio, ese amor que Él tiene por nosotros. Y Pablo está diciendo acá que tú y yo tenemos que hacer lo mismo, que tú y yo tenemos que amarnos y sacrificarnos como Cristo nos amó a nosotros. ¡Wow! Digo, eso sí que está duro. Sería hermoso que fuera algo sencillo, ¿no? Que tomamos la decisión y ¡pum!, lo hacemos. Imitar a Dios, imitando a Cristo en el amor sacrificial a nosotros. Ahora, van a notar después, que ahí vamos a llegar en un par de semanas, espero, la exhortación, esta misma exhortación que Pablo nos dice a nosotros, imitemos a Dios, amando como Cristo nos amó. Poquito más adelante, Él va a decir a los maridos, maridos, amen a vuestras esposas, ¿como qué? Como Cristo amó a la iglesia, como Cristo nos amó a cada uno de nosotros. Pero esta exhortación es tanto para hombres como para mujeres, para cualquier estado en que te encuentres. Ahora, lo más desafiante que nos dice acá, y hay dos palabras que son claves en esto que estamos viendo, amor y sacrificio. Sacrificio. Ahora, primero, amar. Amar aunque no lo sintamos. Y sabes que es muy difícil amar cuando no lo sentimos. La segunda es sacrificio. Sacrificar algo o renunciar a algo que nosotros valoramos para darle justamente a una persona que no la amo. Esa es la idea que nos está diciendo acá. Así que amor y sacrificio. Y eso es realmente un desafío. Mira, déjenme hablar un poquito de esos dos puntos. Primero que nada, Pablo acá nos está diciendo que nos amemos los unos a los otros, así en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero no porque sintamos amor, sino porque nos ordena, nos manda a amarnos los unos a los otros. Ahora, que yo te mande a amar como Dios nos manda, va en contra de lo que es la filosofía de este mundo, ¿cierto? Porque este mundo piensa que el amor es un sentimiento, es algo que nace dentro mío y bueno, cuando estamos enamorados, las mujeres dicen, siento mariposas en el estómago. Yo hasta ahora ya siento hambre. Pero, perdón. Eso es lo que dice el mundo. El mundo dice, el amor es un sentimiento. ¿Qué vas a hacer? He hablado con tantos hermanos, lo peor que son hermanos, pero he hablado con tanta gente también que no son creyentes.
Y me han dicho, no, me separé. ¿Pero por qué te separaste? Hacía una pareja tan linda. Porque perdí el amor, se me fue el amor. ¿Y qué voy a hacer? Se fue el amor. ¿Cómo que vas a hacer? Dios dice, tienes que amar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo se supone que voy a amar a una persona cuando ya no se me fue el amor? Ya no siento amor. ¿Cómo es que voy a amar a esa persona? Bueno, podría decir, de hecho no la amo, siento lo contrario por el daño que me ha hecho. ¿Qué voy a hacer? No hay nada en mi corazón. ¿Cómo se supone que yo haga eso? Bueno, todos esos argumentos que nosotros decimos, todos esos argumentos que escuchamos por allí, son todos argumentos del mundo nada más. ¿Por qué? Porque una vez más hemos aprendido a través de la filosofía de este mundo que el amor es simplemente un sentimiento. El amor es un sentimiento. ¿No lo siento? Bueno, listo. Estoy paz. Dios no dice que el amor es un sentimiento. Cuando miro las Escrituras, el amor es una determinación de la voluntad. Y ahí cambia todo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, el amor es una determinación de la voluntad que proviene de la obediencia a Dios. Porque Dios me dice que amo, entonces amo. Déjeme mostrarle algo. Primera de Juan 3:23. Lo tiene en pantalla también. Primera de Juan 3:23. ¿Y este es un sentimiento? No. Dice, este es un mandamiento, es una orden, es un precepto de Dios. Y dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. ¿Se dieron cuenta? Mandamiento, mandado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que nos amemos los unos a los otros. Ese es un mandato. Y tal vez te suene algo frío, dirás, pero es medio frío, ¿no? Porque como no lo siento, entonces es algo frío el tener que amar a alguien porque Dios me lo esté mandando. No es tan cálido como cuando siento, ¿cierto? No, acá es como que cuando yo, no sé, cuando estaba preparando esto y me imaginaba al Señor diciendo, te tienes que amar. ¿Se acuerdan que antiguamente, y todavía hay algunos lugares donde lo hacen, a las parejas la unen los negocios de la familia? Entre los padres arreglan, bueno, vos te casás con fulanita y aunque te guste la otra, te vas a casar con esta y se acabó. Imagínense como que los dos se presentan, el hombre y la mujer se presentan delante del ministro y el ministro le dice que ni se conocen, recién se han visto, es la primera vez que se ven y el ministro le dice, ahora ustedes se tienen que amar el uno al otro. ¿Cómo les caería eso? Ya les veo la cara a algunos, ya. Caería medio duro, ¿no? ¿Qué? Él me está diciendo amar, pero yo ni la conozco. No fue la elección mía, ¿cierto? Bueno, eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios te dice que nos tenemos que amar. Lo conozca o no, tenemos que amarnos. Y es una orden que Dios nos ha dado. Y vamos a ver en un momento que ese amor, aunque parezca muy frío, tal vez a los ojos del mundo, porque dice una vez más que el amor es un sentimiento, mira, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El amor de Dios, el amor que Dios nos pide acá, es un amor que es mucho más superior, si se quiere, al amor ese que nosotros entendemos de simple sentimiento. Ahora, déjenme pasar un poquito a la parte sacrificial. Y este es otro buen punto. Recuerda que Pablo le dice que tenemos que amar como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Y nuevamente, entonces, volvemos a la idea de que el amor tiene que ser un amor sacrificial. ¿Qué es lo que es sacrificio? Bueno, les puse también en la pantalla, ¿cierto?, la definición de sacrificio. Bueno, es un acto de renunciar, ahí lo tienen, es un acto de renunciar a algo de valor por el bien de algo o de alguien. Renuncio a algo que tiene mucho valor por el bien de algo o no de alguien. El acto de renunciar a algo que realmente nosotros valoramos. Eso es lo que está diciendo acá. Realmente es algo que yo valoro, que para mí tiene mucho precio y renuncio a eso. Eso se le llama sacrificio. Ahora, imagínense que yo tengo, imagínense porque no lo tengo, pero imagínense que tengo 20 pares de zapatos. Y de repente viene un hermano y me dice, ¿me regalás uno? Ese es un sacrificio, yo tengo tanto. Qué sé yo, cogí por ahí uno y chao, ¿cierto?
No es un sacrificio. No es que yo valore. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? El asunto es cuando a mí me cuesta, cuando eso tiene mucho valor y yo tengo que renunciar a eso para dárselo a otra persona y sobre todo a esa persona que no amo. Esa es la idea del Señor. Sobre todo a esa persona que no tengo ese sentimiento. ¡Wow! Acá sí que Dios la pone difícil una vez más. Porque no solo me pide que yo lo haga, sino que lo haga con una persona que no siento nada por ella, pero le tengo que dar lo que yo tanto valoro. Ahora, es fácil renunciar cuando nosotros amamos. Es fácil. ¿Cuántas veces los padres hemos tenido que tal vez necesitamos comprar algo nosotros, pero viendo que el presupuesto no nos alcanza el dinero, pero los chicos necesitan algo más, bueno, sacrificamos lo nuestro por los pibes, ¿o no? Pero eso no cuesta nada. Eso es hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer ese sacrificio? ¿Por qué hay padres que no se ponen un bocado en la boca por darle de comer a los hijos? Bueno, porque le aman a los hijos. ¿Cierto? Entonces no les cuesta ese sacrificio tanto. Pero acá lo que nos está hablando es de dar de una manera sacrificial a una persona que realmente no amamos. Ahora, miren Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 46. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque, y acá me gusta, y preste atención acá, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Ahora, ¿de qué está hablando acá Jesús? Está hablando de mostrar un tipo de amor que no es un amor natural nuestro. Está diciendo que tengo que mostrar un tipo, porque no es naturalmente en el hombre, no está el sentimiento de amar al enemigo, por supuesto que no. Pero entonces lo que nos está diciendo acá es mostrar un amor que no es natural de nosotros. Dice, hasta los publicanos, hasta los recaudadores de impuestos hacen lo mismo. Y lógico, para mí, perdónenme, no quiero repetir mucho las palabras, pero para mí es fácil amar a las personas que amo, valga la redundancia. Es fácil amar a las personas que amo. Entonces, si yo amo a los que amo y realmente me encanta, ¿cierto eso? Bueno, no tiene nada de sacrificio, dice acá el Señor. El asunto es amar a aquellos que no te aman, que no los amas. Como por ejemplo el caso de los sacrificios de los enemigos. Ahora, antes de seguir adelante, quiero abordar este tema que aparentemente es muy frío, el mandamiento de amar, ¿cierto? Porque en la superficie parece que amar a los demás porque por obediencia es un amor inferior. Pero no, como te dije recién, no es así. Al contrario, es un amor superior. Es un amor superior. Estaba pensando, si yo le digo, okay, ¿cuál de los dos amores sienten que es más fuerte? ¿El amor que siento por ti o el amor que me manda Dios a amarte? Y estamos muy condicionados, estamos muy convencidos de que el amor es ese sentimiento, entonces pensamos así. ¿Pero cuál es mejor? Bueno, inmediatamente pensamos, es amar porque te amo, ese es el más valioso, ese es el más importante. Pero ese ya es el que mañana, si no te amo, se acabó también. La palabra nos enseña que amar porque se nos ordena no es un amor inferior, sino es un amor mucho más superior. Cuando decidimos amar porque se nos ordena, estamos poniendo a Dios en la ecuación. Y ahí está la gran diferencia. Cuando yo simplemente amo porque lo siento, estoy yo solito nada más.
Pero cuando yo amo porque Dios me lo ha ordenado, está Dios conmigo. Ahora está Dios en esa ecuación. Ya no solamente soy yo, sino también es Dios conmigo, ayudándome a poder amarte a ti. A ver si me entienden. Y uno puede decir, pero Señor, no lo quiero. La verdad es que no lo amo, no siento nada. Y el Señor dice, sí, ya conozco tu corazón. No, pero Señor, no me entendés. No siento nada, ya sé, te dice Dios. Dice tu corazón, conozco tu corazón. Pero lo que Dios nos está diciendo acá, pero quiero que lo ames de todos modos. De todos modos, aunque no lo sientas, quiero que lo ames. Quiero que, en otras palabras, Dios nos está diciendo, mira, quiero que des ese paso de obediencia. Quiero que des ese paso de obediencia, de amar entonces a esa persona. Y nos olvidamos que cuando nosotros ponemos nuestra mente y nuestra voluntad en obedecer a Dios, en amar a las demás personas, está Dios allí una vez más con nosotros dándonos ese poder para amar. Y mire, Dios jamás te va a decir algo que hagas si Él no está dispuesto a ayudarte, si Él no está ahí contigo. Todo lo que Dios te pide que hagas es porque Dios va a estar siempre al lado tuyo. Bueno, la promesa del Señor es, estaré con vosotros hasta el fin. No es el Espíritu, como decíamos al principio, el Espíritu está con nosotros hasta el fin. Y Dios jamás te va a pedir algo. Al contrario, Dios nos va a fortalecer a hacer eso que es su voluntad. En Juan 15:5, versículo muy conocido, en Juan 15:5 dice el Señor, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Y parte del fruto de Dios, de estar con el Señor, es poder amar como el Señor quiere que amemos. Pero mire lo que dice, pero separado de mí no podés hacer nada. No podemos hacer nada. Miren, en otras oportunidades yo les he hablado del impacto que causó en mi vida una vez que escuché el testimonio, lo leí, de una mujer que se llama Corrie ten Boom. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Ahí le puse una foto por si no la conocían. Y permítanme leerles esto. Corrie ten Boom nació el 15 de abril de 1892 en Holanda y murió justo el mismo día, a los 91 años. El 15 de abril de 1983 y murió en California, en Estados Unidos. Ella y su familia fueron arrestados porque durante la guerra, cuando los nazis estaban matando a los judíos, ellos en su hogar recibieron a muchas familias judías. Y entonces, al ocultarlos de ellos, fueron descubiertos y fueron arrestados. La noche en que fueron arrestados, ella y su hermana fueron llevados en una dirección y su padre fue llevado en otra. Ella nunca volvió a ver a su padre. Mientras estaban en un campo de prisioneros llamado Ravensbrück, su hermana Betsy falleció. Y a través de un error administrativo, Corrie fue puesta en libertad de Ravensbrück y enviada a casa. Y aproximadamente una semana después, todas las mujeres que estaban con ella allí en ese lugar fueron asesinadas. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Ella estaba contando su historia, ella estaba contando su testimonio, aproximadamente 2 años después. Y quiero leerle entonces parte de lo que dice literalmente su libro. Ella estaba en una iglesia de Múnich, ahí en Alemania, y ella dice lo siguiente: allí lo vi, un hombre corpulento y calvo, con un abrigo gris y un sombrero de fieltro marrón entre las manos. La gente salía en fila del sótano, donde acababa yo de hablar, mientras caminaba por las filas de sillas de madera hasta la puerta de atrás. Era 1947 y había venido desde Holanda a la derrotada Alemania con un mensaje: Dios perdona. Era la verdad que más necesitaban escuchar en esa tierra amargamente bombardeada.
Y les di mi imagen mental favorita, tal vez porque el mar nunca está lejos de la mente de un holandés. Me gusta pensar que ahí es, en el mar, donde los pecados fueron perdonados y arrojados a lo profundo del mar cuando nosotros confesamos esos pecados. Les dije que Dios los arrojó al océano, lo más profundo, y desaparecieron para siempre. Al finalizar, con rostros solemnes, la gente simplemente se puso de pie en silencio, y en silencio recogieron sus abrigos, y en silencio abandonaron la habitación. Y fue entonces cuando lo vi abrirse camino hacia mí, contra los demás. En un momento vi el abrigo y el sombrero marrón. Al siguiente, el uniforme azul, con gorra con víscera y la esvástica, que es la cruz esa de los nazis. Y de repente todo volvió con rapidez a esa habitación. Fue transportada a esa habitación enorme, con duras luces cenital, la patética pila de vestidos y zapatos en el centro de la habitación, la vergüenza de pasar desnuda junto o delante de este hombre. Podía ver la frágil forma de mi hermana delante de mí, las costillas afiladas bajo su piel apergaminada. Betsy y yo habíamos sido arrestados por ocultar judíos en nuestra casa durante la ocupación nazi de Holanda. Este hombre había sido guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, donde se nos enviaron. Ahora él estaba frente a mí. Extendió su mano hacia mí y me dijo un excelente mensaje. Qué bueno es saber, como dijiste, que todos nuestros pecados son perdonados y arrojados al mar. Y yo, que acababa de hablar del perdón, busqué en mi bolso en lugar de tomar la mano de él. Él no me reconocería, por supuesto. ¿Cómo podría recordar a un prisionero entre miles de mujeres? Pero lo recordé a él y la fusta, esa varilla que llevan balanceándose sobre su cinturón. Estaba cara a cara con uno de mis captores. Se me heló la sangre. Mencionaste en tu charla Ravensbrück. Yo era guardia allí. Pero después, continuó diciendo este hombre, me he convertido en cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allí. Ahora me gustaría escucharlo de tus labios. ¿Me perdonaste? Me quedé allí. Sus pecados habían sido perdonados. ¿Cómo podría perdonarlo? Betsy murió en ese lugar. ¿Cómo podría borrar esa imagen de mi mente? No pudieron haber pasado muchos segundos mientras él se quedó con la mano extendida, pero a mí me parecieron horas, mientras luchaba con la cosa más difícil que había tenido que hacer en mi vida. Tenía que hacerlo. Sabía que lo sabía. No solo como un mandamiento de Dios, sino como una experiencia diaria desde el final de la guerra. Tenía un hogar en Holanda para las víctimas de la brutalidad nazi. Los que podían perdonar a sus enemigos eran capaces también de regresar al mundo exterior y reconstruir sus vidas sin importar las cicatrices físicas. Aquellos que alimentaron su amargura quedaron inválidos. Fue tan simple y horrible como eso. Y aún así me quedé allí con frialdad, apretando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. Yo también lo sabía. El perdón es un acto de voluntad. Y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura de tu corazón. Ayúdame, oré en silencio al Señor. Pude levantar mi mano y pude apenas estirarla. Y el Señor hizo el resto. Y así mecánicamente extendí mi mano hacia la suya. Y mientras lo hacía, algo increíble tuvo lugar. En una corriente que comenzó en mi hombro,
corrió en mi brazo y saltó a unir nuestras manos conjuntas. Y luego ese calor curativo pareció inundar todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. Te perdono, hermano, con todo mi corazón. Lloré por un largo momento. Nos tomamos de la mano el ex guardia y la ex prisionera. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como ese día. Ahora, ¿no es una hermosa historia? Por eso se la he contado varias veces. Nos demuestra las dos cosas que hemos estado nosotros estudiando en esta tarde. En el amor y en el sacrificio. Primero, el mandamiento de amar cuando no hay sentimientos hacia él. Esta mujer no tenía sentimientos para este hombre. Al contrario, esta mujer tenía sentimientos negativos contra este hombre. Pero segundo, sacrificar algo que era muy querida para ella. En el caso de Corrie, ella tenía probablemente, humanamente hablando, tenía toda la justificación para odiar a esta persona. Tenía toda la justificación para tener un corazón resentido, lleno de amargura, lleno de cicatrices y de odio hacia esa persona. Cualquiera le podría haber dicho, estuviste en el campo de Ravensbrück, pero seguro que tienes toda la justificación para odiarlo. ¿Cómo no vas a odiar a una persona que abusó de ti? ¿Cómo no vas a odiar a una persona que te humilló, que la dejaban desnuda? Y ya sabemos todas las barbaridades que pasaron en esos campos de concentración. Sin embargo, ella sabía que tenía un mandamiento del Señor. Y también sabía que ella estaba ayudando a otras personas a sanar. Y ella dice allí que cuando tú no perdonas, tú no sanas. Y al contrario, cuando eliges amar, cuando eliges el amor de Dios, es allí cuando viene la sanación de tu corazón. Ella lo sabía muy bien y estaba dispuesta a dejarlo todo, pero requería de un sacrificio. Porque una cosa era amarlo, pero ahora, ¿cuál era el sacrificio de ella? Corrie estaba dispuesta a sacrificar su justificación, dejarla de lado y decir, Señor, voy a obedecerte en lugar de mantener rencor en mi corazón. Escucha, nadie hubiera dicho que ella no tenía derecho a guardar rencor. Y como ella incluso lo admitió, pasó por mi mente la muerte de mi hermana. Y eso es lo que ella tenía que hacer. Ella sentía, ¿cierto?, con una simple disculpa, este hombre me va a venir y lo tengo que perdonar. Mira, ella tenía que estar dispuesta a sacrificarse, ciertamente. Y ahí es donde a menudo el sacrificio es lo que significa la palabra, dejarlo todo y permitir entonces que el Señor haga ese trabajo en nosotros, que haga ese trabajo en nuestros corazones. Ahí es donde el Señor necesita hacer un nuevo corazón en cada uno de nosotros. Ella tuvo que renunciar a ese cómo mató a mi hermana. Tuvo que renunciar a ese sentido de justificación. Estoy justificada para odiarlo y para tener rencor. Pero ella renunció a eso por obediencia al Señor. Ahora yo pregunto muchas veces, ¿cuántos cristianos todavía están cautivos del pasado? ¿Cuántos cristianos todavía están cautivos de tener sentimientos malos, de tener raíces de amargura con aquellos que lo han ofendido? Y no están dispuestos a sacrificar eso por el Señor. No están dispuestos a decirle, Señor, perdóname, dame la fuerza, renuncio, aunque tenga la razón. Y aunque el mundo diga que tengo razón en odiar a tal persona por lo que hizo, pero yo renuncio en tu nombre a eso. Sacrifico esa justificación mía delante de ti. Mira, Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, voy a leer 3 versículos. 14, después saltamos al 16 y después al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 18.
hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¡Qué palabras! Este es un mensaje poderoso, ciertamente, de Jesucristo. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros y nosotros debemos de dar nuestra vida por los hermanos. Y tal vez no sea en una manera tan literal, ¿cierto?, como el Señor Jesucristo. Pero sí nosotros debemos sacrificar nuestros sentimientos, hasta nuestros derechos, por la obediencia al Señor. Y ahí, solamente ahí, va a ser cuando vamos a experimentar entonces el perdón, la paz y el gozo del Señor. Hermanos queridos, el mandamiento de Dios es sumamente importante, de amar sacrificialmente. No solamente para los efesios en ese tiempo que Pablo le está escribiendo, sino para cada uno de nosotros. Y especialmente le estaba diciendo, miren, hoy día es un día muy especial para mí. Especialmente porque estamos viviendo los tiempos finales, en los últimos tiempos. Y quiero que presten atención, si eres creyente o si no eres creyente, si le has dado el corazón a Cristo o si no le has dado el corazón a Cristo, presta atención, porque los últimos días que la Biblia dice, los postreros tiempos, o los últimos días, son desde la creación, si me permiten, de lo que es la iglesia, después de que Jesucristo murió y resucitó, cuando en Hechos capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo, ¿cierto?, a los que estaban allí. Ahí comenzó el periodo de los últimos días, los postreros tiempos. Pero actualmente, en el 2023, estamos viviendo los últimos días de esos postreros tiempos. Sin duda, estamos viviendo los últimos días. Y créanme que lo que estamos viendo es totalmente lo contrario de lo que el Señor nos acaba de enseñar en esta tarde, de lo que es amor y sacrificio. Lo que estamos viendo es totalmente diferente. Estamos viendo lo contrario. Y si no me crees, acompáñame a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. 2 de Timoteo 3, 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días, y se refiere a los últimos días sobre todo, vendrán tiempos peligrosos. Dígame, ¿no hay tiempos peligrosos hoy en día? Porque habrá hombres amadores, unos de otros, no, de sí mismo, dice. ¿Te das cuenta? De los postreros días, hoy en día, van a haber hombres amadores, pero no el amor que el Señor quiere, sino amadores de sí mismos. Avaros, ¿qué significa? Amor al dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, es decir, sin amor, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, es decir, aborrecedores de lo bueno significa no amadores de lo bueno, aborrecen lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mira, sin duda, esto que acabamos de leer en 2 de Timoteo es lo que estamos viviendo en la sociedad que nosotros tenemos actual. Y el hecho de que hay un gran peligro, como así también lo hubo en Éfeso, tenemos que estar con los ojos abiertos, atentos, a no volver atrás, a no imitar el mundo como lo imitábamos antes, sino a imitar a Dios. ¿Cómo? Amando y amando sacrificialmente. ¿Cómo estamos siendo influenciados? ¿Por quién estamos siendo influenciados? Así que, hermano querido, en esta tarde simplemente la pregunta, ¿a quién estás imitando? Todo se trata de ser imitadores de Dios. Si no imitamos a Dios, imitamos al mundo. No hay otra. Ahora el llamamiento del Señor es justamente ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero ahí está y no quiero hacer mucho énfasis en esto tampoco, pero ahí está un condicional, como hijos amados. Ahora presten atención y con esto ya cierro. Sed imitadores de Dios como hijos
Amados, yo solamente puedo imitar a Dios cuando soy un hijo suyo. ¿Se dieron cuenta? Fácil la matemática acá. Ahora lo que necesito primero, antes que nada, para poder amar y amar sacrificialmente, lo primero que necesito es ser un hijo de Dios. Por eso dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, cuando yo voy a las Escrituras, cuando voy a Juan, capítulo 1, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, no todo el mundo somos hijos de Dios. Cuando preguntamos, todos dicen, soy un hijo de Dios. No, todos somos una criatura hecha por Dios. Sí, amén, decimos eso. Pero para ser un hijo de Dios, según la palabra de Dios, la verdad absoluta, tengo que creer y aceptar a Cristo. Creer y aceptar a Cristo. Creer que Él es Dios. Creer que Él vino a este mundo y murió en una cruz para pagar mis pecados. Pero aceptarlo es renunciar a mí, al que yo puedo, y decir, no, ahora yo renuncio a mí, pero te acepto a ti, Señor. Ahora tú eres el dueño de mi vida. Ahora tú vas a tomar las decisiones por mí. Ahora yo dependo de ti. Bueno, cuando hacemos eso, dice la palabra del Señor que Dios nos da la potestad, el poder, el privilegio de ser un hijo de Dios. No porque haga buenas obras, ¿saben? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Nada que ver con vosotros, dice el Señor. Es un regalo de Dios. Es Dios dándonos la salvación gratuitamente. No creas que tú puedes llegar al cielo. Hay un solo camino. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, y cuando dice nadie, no es nadie. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay religión, no hay grupo, no hay sociedades que puedan llevarte a la presencia del Padre. Solamente Jesucristo. ¿Cómo? Aceptándole y recibiéndole como Señor y Salvador. Miren, es un ejemplo que siempre he dado cuando hago evangelismo por allí. Esto es agua. Todos creen que es agua. Bueno, seguro es agua. Pero yo puedo estar en el desierto y me estoy muriendo de sed. Pero si esa agua no la tomo, va a quedar el agua ahí y yo me voy a morir. Ese es uno de los problemas. Y algo tan sencillo como eso, hay millones de personas que se están perdiendo. Millones de personas que creen en Jesucristo. Y créanme que yo nací en una religión donde toda mi vida, de que nací, creí en el Señor Jesucristo. Pero si el Señor me hubiese llevado en ese momento, estaría en el infierno. ¿Por qué? Porque no lo tomé al Señor. Hay personas que están al pie de la cruz, creen en el Señor, hacen sacrificio, caminan de rodillas, sangran y hacen barbaridades pensando que van a agradar a Dios. Y creen, ¿cómo no van a creer? Por supuesto que creen en Jesús. ¿Pero son salvos? No, no son salvos. ¿Por qué? Bueno, y ahí está la parte, porque no le recibieron, como dice Juan 1:12. ¿Y recibir qué es lo que es? Esto, así. Tomarlo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que yo lo recibo es cuando digo, Señor, ya no se trata de mí. Ya no se trata de lo que yo pueda hacer. Yo renuncio, ahora te recibo. Ahora tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Y entonces ahora yo voy a hacer todo lo que tú pidas que yo haga. Y cuando lo hacemos en una oración, eso de corazón, simplemente dile al Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy destituido de tu gloria, como dice la palabra. Pero reconozco y creo que Jesucristo vino y murió para darme vida y vida eterna. Por eso te pido que entres en mi corazón, que seas mi Señor y Salvador. Cuando hacemos una oración así, en nuestras palabras, ahí es cuando el Señor viene. Ahí es cuando el Señor te sella con el Espíritu Santo y te da vida y vida eterna. Y ahí, a partir de ese momento, es cuando podemos amar y amar sacrificialmente. Ahí, a partir de ese momento, es cuando podemos ser imitadores de Dios. Amén. Padre eterno, quiero darte gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este hombre, por Pablo,
por haber inspirado a este hombre a dejarnos estos escritos. Gracias, Señor, por personas como esta mujer, Señor, que dio un testimonio tremendo durante toda su vida de lo que es saber renunciar a la justificación humana para poder amar sacrificialmente como tú nos manda que amemos. Gracias, Señor. Gracias porque en el poder del Espíritu podemos hacerlo. Pero sobre todas las cosas, Padre, gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no se trata de nuestros sacrificios. No se trata de lo que podamos hacer. Bien dice tu palabra, Padre eterno, que lo más precioso, lo más santo, lo más puro que nosotros podemos hacer delante de tu santidad, Señor, son como trapos de inmundicia. No hay nada que se parezca a ti, Señor. Pero gracias porque Cristo vino, el Cordero de Dios, el puro, el que nunca tuvo pecado, vino y murió por cada uno de nosotros. Nos dice la palabra allí en Isaías, Señor, que a tu Hijo lo molieron a latigazos. Y esa sangre que vertía, la sangre que nos limpia. Y gracias porque Cristo no quedó en una cruz, ni en un sepulcro. Cristo resucitó al tercer día con todo poder. Y en esa resurrección es que Cristo nos mostró que Él es el verdadero camino a ti. Ahora es por fe, creyendo y aceptándote. Y Padre, yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús, que si hay alguna persona en este lugar o que esté escuchando, o que va a escuchar este mensaje luego en los días venideros y que no te conoce, que lo haga, Señor. Que entregue su vida. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles. Señor, no sabemos en qué momento vienes, pero ya estás allí. Estás a la vuelta de la esquina. Padre, toca esos corazones, que no se pierdan. Y a nosotros, Padre, que ya te conocemos de tiempo, danos esa fortaleza en el Espíritu para renunciar a aquello que tanto valoramos, que sobre todo en este mundo, que son nuestros derechos. Todo el mundo habla de derechos. El único derecho que tenemos, Señor, como seres humanos es el infierno. Y tú has mandado a tu Hijo para salvarnos. Así que, Padre, haznos conscientes de esa verdad y que podamos amar como Cristo amó sacrificialmente. Padre, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra. Danos una hermosa semana, una semana en victoria, donde podamos compartir este mensaje. Padre, te amamos y te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús.